que necesitamos darnos cuenta a través de esta palabra, el incomprendido. Yo espero y deseo en mi corazón, no le voy a decir que levante la mano para no llevarme una decepción, pero yo espero que usted esté siguiendo los devocionales y que a través de esto la palabra esté haciendo en su vida y así pueda identificar acerca de que el Señor nos está o nos va a hablar o nos va a seguir hablando más bien a través de esta palabra, de este mensaje. Eh, Debido a que el ser humano, como lo he compartido en el devocional, está sacando a Dios de la ecuación. Hoy en día el ser humano quiere vivir una vida libre y inclusive hablamos del ser humano que está en la iglesia, así como compartía la pastora ahora, porque malinterpretamos la palabra de Dios y queremos hacer de la palabra de Dios lo que yo quiera. Y yo siempre les he dicho a ustedes que con la palabra de Dios yo puedo hacer que ella diga lo que yo quiero que diga. Pero realmente, ¿qué es lo que ella me está queriendo decir? Y en esto es donde usted y yo, como esos creyentes o esos cristianos más bien, necesitamos centrarnos. ¿Qué está diciendo Dios para mi vida? No qué creo yo que dice para mí, porque es una gran diferencia. Y quiero que me acompañes a la carta a los Romanos en el capítulo 3 y cuando lo tenga me dice amén. Porque vamos a empezar a mirar acerca de por qué el incomprendido. ¿Sabes? Siempre, o preguntaba más bien yo, acerca, y si usted leyó allí la introducción que pusimos en el flyer, en la portada, si nosotros colocamos esas palabras de que Dios se siente solo, o palabras en la boca de Dios de que aunque está rodeado de mucha gente, se siente solo, porque no le entienden, porque no le obedecen, podríamos decir que son palabras que Dios entrega, o más bien diríamos que son palabras nuestras en cuanto a nosotros querer que Dios nos acolite para hacer lo que nosotros queremos hacer. Y entonces es ahí donde hacemos un cambio, o más bien una malformación a lo que Dios quiere hacer. Amén. Romanos capítulo 3. Dice así, tengo la versión, la Biblia de las Américas, que a propósito no se la mostró mi esposa, se las muestro. Estoy estrenando Biblia. Todo aquel que quiera, porque estos días me decía alguien, la Fundación Nueva Generación, tiene versiones Nueva Internacional, tiene versión traducción viviente, pero muchos preguntan por la Reina Valera. Y una que se acerca a la Reina Valera y que es muy cercana al original es la Biblia de las Américas. Y les llegó esta Biblia, muy hermosa, pasta en cuero, súper linda, con letra grande. Y tiene un aporte que ahorita le voy a decir para que usted, si quiere y se antoja, entonces lo puede hacer. Ahorita la pueden ver, tocar y todo. Pero vamos a lo que el Señor nos quiere decir. Romanos capítulo 3 dice así, leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? Seguimos en esta serie de las preguntas iniciando los textos. Hace 8 días veíamos cómo nosotros le preguntábamos a Dios. El miércoles veíamos cómo Dios nos pregunta a nosotros. Y aquí preguntamos nosotros a nosotros mismos, pero estando Dios allí como testigo. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué si algunos fueron infieles? ¿Acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira?
Hablo en términos humanos. De ningún modo. Pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo un juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman, que nosotros decimos hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Amén. Cierre sus ojos y levante su mano y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, háblame, dame sabiduría y déjame entender lo que quieres marcar para mi vida en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. No, pero ustedes hablan para adentro, Dios mío. Yo cuando los escucho a ustedes hablar, recuerdo a la predicación que nos daba la hermana Berta acerca de Samuel y de Ana, ¿recuerdan? En donde el sacerdote le dijo a la mujer que estaba ebria porque estaba orando para ella misma. Y yo digo, no, para toda la iglesia hoy está borracha toda, porque nada es capaz de levantar su voz para que el Señor la escuche, sino que... Y eso es un tema que estoy ahí madurando con el Señor acerca de los tipos de oración que nosotros tenemos que tener. Hay momentos en donde nuestra oración tiene que ser en altavoz. Hay momentos donde nuestra oración tiene que ser en secreto, pero no siempre tiene que ser en secreto. Ay, pastor, pero es que yo no sé orar. Y entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Vienes a la iglesia con qué fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo haces o cómo tienes relación en tu casa con Dios? Porque cuando usted se enoja, no se queda callado, ¿cierto que no? A ver, dígame quién se enoja y se queda callado. Yo voy a ver para que me dé unos días en su casa para vivir con usted. Ahí sí sale la voz. Goli cagado venía. Ese mal marido. Claro que son las mujeres que alegan, ¿sí o qué? Volvamos al tema, listo. Esa es un pequeño abrebocas de la palabra que el Señor está madurando. Pero volvamos a este inconfundido, al incomprendido, perdón. Incomprendido. Vea lo que acabamos de leer. ¿Cómo así? Entonces nos vamos a volver pecadores para poder ver la fidelidad de Dios. Entonces, ¿para qué sirve ser judío o qué ganamos con ser griegos o gentiles? No, todos estamos bajo el mismo yugo. Necesitamos de Cristo. Diga, necesito de Cristo. De lo contrario, simplemente no somos nada, nada. Porque por eso Dios detesta al religioso. ¿Por qué? Porque el religioso no tiene a Cristo, aunque hable de Cristo. El doctor James Stanley dice:
abro comillas, si la circuncisión en sí misma no provee justificación y si la incircuncisión no la impide, ¿qué provecho habría en ella? Una distinción que hizo Dios entre los hombres parecía después de todo no existir. Cierro comillas. Y aquí, de pronto, para que entiendan un poco, los que quizás no conocen acerca de la incircuncisión, el Señor ponía a circuncidar a su pueblo con la finalidad de identificarlos de que le pertenecían a Él. Fue una de las distinciones para poder saber que era del pueblo de Dios. Por eso, cuando Gina fue violada por Dina fue violada por alguien que no era del pueblo de Dios, ese hombre después, comillas, se arrepiente y dice, listo, yo la ultraje, yo me voy a casar con ella. Pero entonces los hermanos de ella no estuvieron de acuerdo porque ya la había deshonrado. Pero entonces ellos le tienden una trampa, le dicen, listo, si ustedes quieren pertenecer a nuestro pueblo, tienen que circuncidarse. Y resulta que esto lo hacen en el niño de 8 días de nacido, cosa que si el niño le da fiebre, pues no hace sino llorar, no se queja, ¿cierto? Pero resulta que cuando ya es adulto y se hace esto, la fiebre es muy alta, ¿cierto? Porque ahí no es que le ponen no lo dopan, nada, hace nada de esto, solo con el fin de que pueda sentir. Eso es hoy que tenemos para poder amortiguar el dolor que siempre nos ponen o nos dan una pasta y con eso yo no siento el dolor como debe ser. Pero entonces en ese entonces lo hacen y estos hombres llegan de acuerdo y todos los hombres del pueblo contrario se circuncidaron. Y el pueblo o los hijos de Jacob lo que hacen es que aprovechan la debilidad de ellos y van y los matan. Porque ellos habían deshonrado a su hermana. Entonces se aprovecharon de la vulnerabilidad de ellos y fueron a matarlos. Simplemente porque hicieron esto. Entonces, lo que hace una distinción. Pero entonces, ese doctor James lo que dice es, si esto fue una distinción para el pueblo, ¿de qué servía? Sabiendo que la incircuncisión no me da justificación. Entonces, si soy o no soy circuncidado, ¿para qué sirve si no hay justificación? Y quizás usted se puede preguntar, o muchos se preguntan, o como muchos me dicen, entonces mi iglesia, mi credo, mi membresía, mi bautismo no me ayudan en cuanto a mi salvación. Y la respuesta es no. No te ayudan para tu salvación, porque aunque la salvación es del Señor, tú tienes que aceptarla, pero tienes que vivirlo como Él quiere y no sacándolo a un lado y vivir como tú quieres. ¿Qué es lo que está pasando hoy con la humanidad? Entonces, no te ayuda. Si es concerniente a la salvación, por más que tú vayas a la iglesia, no eres salvo si no estás viviendo a Cristo. Por más que te quieras bautizar, por eso yo estos días hablaba con una persona y le explicaba lo que se trata del rebautizo, porque muchos dicen, pastor, yo me quiero volver a bautizar, pero ¿y para qué te quieres volver a bautizar? O sea, no, es que yo me aparté, yo pequé, no, todos los días mantenemos pecando. Entonces todos los días nos tendríamos que estar bautizando. El bautizo es el que usted se ponga el uniforme del Señor y que a partir de ahí tienes que empezar a pelear para poder hacer que esa vestidura que te pusiste sea honrada, sea respetada. No es que usted bajó a las aguas y después salió y se fue a parrandear, que porque usted creyó que la música bailando solamente con su esposo no era malo. Ah, no, yo los demás no los toco, pero a mi esposo sí. No, estás pecando, porque te estás deleitando en el mundo. Por eso el primer requisito de Jesús es muera a sí mismo. Si usted no muere a usted mismo, puede tener a Cristo en la boca y no eres salvo. Te puedes bautizar y no eres salvo, porque el bautismo no es para salvación, tampoco es para perdón de pecados.
Entonces, no nos ayuda a esto, el pertenecer a una iglesia, el ser bautizado, la membresía, no. Solamente lo que permite esto es que nos da un distintivo. El distintivo es como una señal que nos constituye en medio para comunicar al mundo de que somos de Cristo. Cuando usted va a la iglesia, cuando usted toma su Biblia y usted sale para la iglesia, usted le está mostrando al mundo que usted está caminando como Cristo quiere que camine. Pero después, la gente a la que usted le está testificando esto, usted no puede mostrarles que usted también se deleita en el mundo. Porque entonces te van a decir, bueno, o sea que uno allá puede hacer de todo. No, la misma palabra dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así de sencillo la pone el Señor. El que quiera dice amén y el que no dice ay, 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 me voy porque aquí no cabo. Ah, no quepo. Ah, bueno. Paz que es cabo de caber. Entonces simplemente te da el distintivo. Pero el distintivo porque ya tú crees que eres salvo. Y eso es lo que permite a través de que nosotros lleguemos a esto. ¿Por qué? Porque usted puede ir a la iglesia, usted puede ser bautizado, pero si usted simplemente no vive como Dios quiere que vivas, entonces todos aquellos llegan a ser una deshonra para Dios. Y no es porque la iglesia te diga, o el pastor, o el líder, hey, es que usted no puede hacer esto, es que usted no puede volver a hacer esto. No, tu enamoramiento, ahorita cantábamos entrar a las cámaras del Señor, ¿cierto? A ese lugar secreto, a enamorarnos de Él, a saber quién soy yo en Él. Entonces, cuando usted identifica quién eres tú en Él, entonces usted sabe qué es lo malo y qué es lo bueno. Y saca lo malo de su vida y toma lo bueno. Ah, pastor, pero ¿y entonces por qué pecamos? Porque estamos en este estuche de carne. Por eso nuestra vida tiene que ser una rendición completa a Dios todos los días. Todos los días nos negamos, todos los días. Yo les contaba una vez que el Señor me decía que yo qué haría si Él me hubiese dado a mí la autoridad de qué hacer con el árbol de la vida. ¿Recuerdan que para que Adán y Eva no comieran de este árbol, el Señor los saca del huerto del Edén? ¿Sí van conmigo? Entonces el Señor los saca y me dice, ¿usted qué haría? Yo le dije, ay Señor, vean, yo lo encierro en alambre de púa y lo electrifico y le pongo por ahí 5,000 voltios para que nadie se acerque allá, para que no lo toque. ¿Cierto? Usted sabe que cuando usted va por ahí hay una malla dice electrificada, usted no la toca ni, ¿cierto? Y cuando no dice nada, usted pasa así sobando, limpiándola. Ay, se me ensuciaron los... Entonces eso haría yo. Y el Señor me dice, esa es la gran diferencia entre ustedes y yo. Porque yo todos los días los dejo que ustedes se encuentren con la tentación, que todos los días ustedes se encuentren con el pecado, para que ustedes todos los días decidan si conmigo o con el pecado. Todos los días. Por eso nuestra vida tiene que ser un arrepentimiento continuo. Pero como no le entendemos o como su voluntad es contra mi voluntad, entonces simplemente yo renuncio a Él y me creo otro Dios. Pero no le voy a hablar eso lo habló la hermana Berta hace 20 días. Me creo otro Dios. Y entonces ese Dios, ese Dios me complace porque ese Dios no se enoja cuando yo peco. Y ese Dios me tolera todo lo que yo hago. Entonces no, todo esto es una deshonra simplemente para el Dios de la Biblia. Por eso cuando usted vea supuestamente, y digo supuestamente porque no lo son, cristianos afuera haciendo lo indebido, están deshonrando el nombre del Señor. Porque usted no va a decir, ay mira, ese que dice cristiano, usted dice, esos son los cristianos, vean. ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso? Esos son los cristianos.
No lo juzgan a él solo, sino que juzgan es a Dios. Entonces, por eso, nosotros no podemos hacer que lo sagrado se constituya o sea algo profano, algo mundano o algo superficial. No lo podemos permitir. Lo santo es santo. Y le voy a poner un ejemplo. Tenemos el caso del bautismo. El bautismo es la expresión pública de la obra de Dios en el corazón de una persona. La expresión pública, o sea, yo, Señor, ya te estoy siguiendo. Recuerden la palabra del libro de los Hechos, cuando el eunuco se acerca, Felipe se acerca al eunuco y le dice, ¿entiende lo que lees? Porque el eunuco estaba leyendo la Biblia. Y entonces el eunuco le dice, pero ¿y quién me va a explicar? ¿Cómo la voy a entender si nadie me explica? Se montó en el carruaje Felipe con él y empezó a enseñarle la palabra. Y cuando le enseña la palabra, el eunuco le dice, ahora creo en Jesús. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y se bajaron en el primer charquito, le metió la cabeza ahí, quedó bautizado. No necesitamos una piscina. Ahí, simplemente el corazón. Él quería llevar el distintivo en su corazón, precisamente, que lo constituía seguidor de Cristo o cristiano. Pero se constituye una farsa si la persona bautizada no muestra evidencias de haber sido salva. Usted es bautizado, pero usted sigue haciendo las cosas que el mundo le gustan en el mundo. Ahora me compartían un audio acerca de una profecía que se viene para el 2023. Y tiene mucho de cierto, por no decir que todo, pero tiene mucho de cierto. Voy a orarle al Señor, porque la persona que la comparte dice que debemos de compartirla, pero le voy a orar al Señor si solamente quiere que la reciba yo o cómo quiere que se la entregue a la iglesia. ¿Hasta dónde? Porque con todas estas cosas luchamos día a día. Ahora se acerca un mes en donde es un problema para el cristiano. Porque entonces el cristiano deja la iglesia, se va a rumbear y en febrero vuelve a la iglesia. Está deshonrando el nombre del Señor, como si en diciembre no existiera Dios. No, nuestra vida tiene que ser una negación al mundo para tener una vida vivificada en Cristo. Eso es lo que necesitamos. Entonces, hay muchas personas hoy en día que se unen a una iglesia y por su manera de vivir solo traen un descrédito a la misma. Una vez alguien me decía que dejó de venir y le preguntaba por qué, me la encontraba, le decía, ¿qué te pasó? ¿No volviste? ¿A dónde estás yendo? Me dijo, no, tanto tiempo que fui allá y no me funciona nada. No es de esa manera. No es de esa manera en que Dios obra en nuestra vida. Recuerde, para que Dios obre en tu vida, camina. No espere que Dios haga para que usted camine. No, camine y Dios obra. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, si usted no camina, o sea, si la intención de su corazón es interesada, no espere respuesta de Dios. Entonces no va a funcionar para usted. Y eso no es de funcionar, esto es de vivir. Por eso muchos no entienden y creen que Dios es un incomprendido. No, los incomprendidos somos nosotros. Porque no permitimos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Porque entonces podríamos decir que si mi esposa pierde el anillo de bodas, queda soltera. Porque si seguimos nosotros diciendo que simplemente, así como dijo el doctor James, si decimos que simplemente la circuncisión es un distintivo que no favorece a los que están o a los que no están circuncidados, entonces si se pierde, a mí me robaron la argolla, yo les conté, me robaron la argolla de matrimonio. Entonces yo hubiera podido decir, estoy soltero otra vez. Ya le empezaba a prenderle una velita al ladrón, ¿sí o qué? Entonces, no, porque aunque el anillo es un símbolo, el compromiso del matrimonio va mucho más allá del símbolo. Lo mismo sucede en el distintivo que Dios coloca sobre los suyos. Ahora cantábamos y yo te decía, solo los hijos van a danzar. Solo los que se sienten amados.
Y entonces, ay, ¿cómo así? No, es que yo soy. Pero ¿qué nos impide que nosotros nos deleitemos en el Señor? ¿Qué nos impide? La pregunta es, si Jesús llega, usted va a decir, ay, no, qué pena, yo no voy a estrujar a la gente, que se monten otros primero y si queda puesto para mí yo me voy. Sí. Simplemente lo vemos cuando se va el agua, cuando quitan el agua, que llega el carro tanque, ¿qué hacen? Hey, yo estaba aquí, no, no, no me quiten, ¿sí o no? O no, solamente lo hago yo, gloria al Señor, listo. Ustedes son los que dicen, no, hágale todo, lleven agua, si queda yo es porque quería Dios que me dieran agua. ¿Cómo? Claro, van el hermanito adelante media hora chupando fila y el hermanito más fila. Y cuando el hermanito no le da fila, entonces dice, ese es el cristiano acá a la iglesia. No demuestra el amor de Cristo. Verso 5 de ahí del capítulo 3 de Romanos dice, pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos, dice Pablo. Y con esto nos está mostrando la maldad que hay hoy en el hombre. Simplemente está revelando que a través de todo esto, la maravillosa fidelidad de Dios y la infinita fidelidad de Dios viene sobre el injusto, sobre el incomprensible. Pero viene a juzgarnos, viene a señalarnos, viene a mostrarnos de lo que estamos haciendo para que podamos corregir y darle gloria a Él. Por eso es que Pablo dice que la ley es ¿para quién? Para el transgresor de la ley. Si usted no transgrede, no peca, no va contra la ley no es para usted. Usted llega y dice, al reino de los cielos no entrará el adúltero. Y usted dice, uy, no, esa palabra hay que quitarla de ahí. Si usted dice eso es ¿por qué? ¿Sí o qué? Es como dicen los de este grupo de la A a la Z, ¿cierto? ¿Qué es lo que dicen ellos? Ay, no, ¿cómo así que Dios no ama a yo no sé qué? No, 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 y ellos quitan eso de ahí. ¿Por qué? Porque no aplican a ello. Pero cuando yo cojo la ley y cumplo la ley, entonces simplemente la ley no se hizo para mí porque yo no la estoy rompiendo, sino que la estoy cumpliendo. Entonces simplemente la ley se hace en mí un impulso para poder vivir a Cristo, nada más, porque lo estoy haciendo como es. Por eso les hemos enseñado, usted pelea con el diezmo, órele a Dios y Dios te dará la convicción de hacerlo. De lo resto tú dirás, es un incomprendido porque simplemente me está haciendo hacer algo que yo no quiero. Si Dios utiliza el pecado para recibir gloria al mismo, entonces no debería castigar al pecador, diríamos nosotros. ¿Por qué lo está haciendo si Él lo está utilizando para poder glorificarse? No, mi hermano, así no es. Pablo nos da claridad mostrando que se habló humanamente, pero nos muestra que la gracia de Dios es lo que permite que Él predique. Hoy estoy aquí por la gracia de Dios, no por santo ni perfecto. No, es por su gracia que estamos aquí enseñando su palabra. Porque si fuera por méritos, no tuviera yo más mérito que usted para poder hacerlo. Simplemente Él nos escoge y nos usa a la manera que Él quiere. En el verso 9, perdón, allí en Romanos 6, en el verso 1 y el verso 2, Pablo lo confirma y dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta es, ¿usted ya murió al pecado? O sea, no crea, mi hermano,
que usted uniéndose en yugo desigual, su vida va a ser de completa felicidad. No, yo le voy a dar un hijo y verá que cambia. Olvídese. Y no cambia antes, no va a cambiar después. Cambia el teléfono para que no le pida la leche, eso. No. Si usted verdaderamente es un hijo de Dios y creyente, seguidor de Cristo, usted tiene que unirse con el que Él tiene para usted o con la que Él tiene para usted. Pero, ay, pastor, pero es que llevo 20 años charlando. No, 20 años ya déjelo. Dice, pastor, llevo tantos años. Ay, es que nos criamos desde chiquito y no se ha decidido. Ya no se va a decidir. Por eso yo digo, el poder de convencimiento se perdió. Ay, yo ya hice y no quiere. No sé, pero a mí me convencían. A mí me ponían esa cara de perrito regañado así. Sí, por favor. Y terminaba uno cediendo ahí mismo. ¿Ah? Todavía porque ya me mandan. No, pero cuando está de buen genio, cuando está de como decimos nosotros, de buenas pulgas, ella me dice, amor, va a cocinar hoy. Amor, cocine hoy, porfa. Sí. Y lo quiero mucho. Y empieza así, yo, ay, ¿cómo le dice uno que no, sí o qué? Sí o qué, toca. Verso 9. El verso 9 nos dice de la siguiente manera. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos. Dice la palabra del Señor que no hay ni uno que no haya pecado. Todos hemos pecado. Por eso todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero a través del sacrificio, de la remisión que Cristo hizo a través de la cruz, fuimos constituidos nuevamente para por su gracia tomar la herencia que papá quiere darnos, su salvación. Pero necesitamos vivirlo de esa manera. Porque necesitamos entender qué quiere decir estar bajo pecado. ¿Qué quiere decir? Y el hombre es un pecador en 4 maneras distintas. Présteme atención aquí. 4 maneras distintas. 1, es pecador por hecho. Se dio por pecador. Lo es pecador por naturaleza. Fuimos concebidos en pecado y por ende, por naturaleza, somos pecadores, porque el pecar no le convierte en un pecador, sino que pecamos porque somos pecadores. En eso nos convertimos. 3, el hombre es pecador por imputación, y quiero explicarle qué significa eso. En el derecho procesal penal, es el señalamiento provisional y precario que indica que una persona en particular es sospechosa de haber cometido un delito sin necesidad de que existan pruebas. Entonces, usted no puede decir, ojo, es que yo no soy pecador por imputación porque no tienen pruebas contra mí. Porque ¿será que hay algo que se le pueda esconder a Dios? Entonces, si Él te saca las pruebas, usted quizás, y yo siempre lo he dicho, hay pecados visibles y hay pecados no visibles. Y usted puede, o cada uno de nosotros podemos señalar al que se ve pecando. Así como sucedió con aquella mujer que llevaron delante de Jesús. Vea, Señor, la cogimos pecando. ¿Sí o qué? ¿Y dónde estaba el man? Él no estaba pecando. Él no sabe, ¿por qué no lo trajeron a él también? No, porque entonces ahí es donde a ella la vimos, a él no. ¿Cómo hace para pecar uno solo sexualmente?
Eso es otro tema. Pero entonces, es la parte de que hay pecados visibles y pecados no visibles. Pero por eso usted no puede decir, no. Hasta que no me imputen a mí, yo no soy pecador. Y es lo que sucede hoy en día. Hoy en día llevan el criminal a juicio. ¿Y qué es lo que dice el criminal? Inocente. ¿Sí o no? Y como salió por ahí un refrán que dice que usted es inocente hasta que no le comprueben lo contrario, entonces ellos se pegan de ahí hasta que le demuestren. Y por eso es que, bueno, no sigamos por ahí, más bien que nos desviamos. El estado del hombre es bajo pecado. Este es el cuarto. Toda la familia humana estamos bajo ese estado de pecado. Pero Dios ha dispuesto a levantar su postración a aquellos que por fe crean en la eficiencia de la obra de Cristo en la cruz. ¿Estamos usted y yo creyendo en el sacrificio de la cruz? Usted y yo miramos la cruz cuando nos sentimos mal. Usted y yo miramos a la cruz cuando estamos en el mundo caídos, cuando no sabemos, no encontramos la salida, cuando no sabemos qué hacer. Y digo usted y yo, o sea, estoy hablando de la iglesia, no los de afuera, los de adentro. Pero entonces no podemos nosotros decir, no, es que Dios no responde, empeñemos el televisor para que hay que resolver de alguna manera. No funciona de esa manera. El Salmo 113 en el verso 5 dice, ¿quién como el Señor, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar el cielo y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al necesitado alza en miseria, de su miseria. Al necesitado alza. Pero nosotros estamos mostrándole al Señor eso, como te decía la semana pasada. No, o vamos al hombre, vamos y no le quejamos al hombre, vamos y le mostramos al hombre mi necesidad. ¿Acaso Dios ha puesto eso? Es por eso que yo te decía y te he dicho y te sigo diciendo, cuando a mí viene alguien y me dice, pastor, necesito una liberación, yo lo primero que le digo es arrepiéntase. Arrepiéntase, porque ¿cómo sabe usted que necesita una liberación? Ay, es que no me dejan de molestar los demonios, que yo no sé qué. Arrepiéntase y verá que los demonios se van a ir. Pero mientras permanezcamos hundidos en el fango, créame que vamos a estar mugrosos. Por más limpio que usted crea que se está vistiendo, sigue estando mugroso. Encontramos una serie de acusaciones hechas por el juez y por el médico de médicos, el cual nos declara a todos sin excepción enfermos de pecado. ¿Te acuerdas la palabra que te decía recién salido del COVID? Estoy contaminado. Sin excepción, nosotros estamos contaminados. Hemos sido pecadores. Por eso el médico de médico nos dice, usted está enfermo. No hay ni uno solo. No hay ni un solo justo. Nadie que haga lo que Dios quiere, según las normas y los métodos de Dios. No hay quien entienda. Nadie que sea lo que quiere ser según su conocimiento. No hay quien busque a Dios. No es porque Dios se esconda, porque el autor de los Hechos, del libro de los Hechos, está diciendo que Dios nos está ofreciendo esa libertad, nos está ofreciendo el ser libre de pecado, nos está ofreciendo el ser salvos. Porque nos está mandando a que nos arrepintamos. ¿A quién? A todo el ser humano. Pero no todos quieren arrepentirse. Porque yo cómo voy a dejar, comillas, la buena vida, decimos en el mundo. ¿Cómo voy a dejar eso? No, el cristiano es un aburridor. ¿Cómo voy a querer yo ser eso? ¿Y somos aburridores? Eso es una mentira, ¿cierto? El desconocimiento nos lleva a eso. Todos se desviaron. Estamos caminando en el camino incorrecto porque lo hacemos en nuestras fuerzas y en nuestra propia voluntad, mas no en la de Dios. Como Dios no responde o como Dios se demora en responder, entonces yo soluciono.
Y no es la manera. Se han descarriado, se hicieron inútiles. Cuando la fruta se encuentra demasiado madura, ¿se puede aprovechar? ¿Sí o no? ¿O la desechamos? Pero así es la humanidad hoy. Así la humanidad cree que sabe mucho. Se hunden en su propio conocimiento. Y por eso el Señor dice y va contra esto y dice: no se crean sabios en su propia sabiduría. Porque esa sabiduría está haciendo pecar contra Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque también nos enseña su palabra de que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. La humanidad es como un grupo de viajeros que se ha dirigido en la dirección opuesta a la correcta. Y no hay ninguno de ellos que pueda ayudar a los otros. Y nuestro Señor Jesucristo lo dice a los líderes religiosos de su tiempo en Mateo capítulo 15, verso 14. Son ciegos guiando ciegos. Le está hablando a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por eso es que a veces escuchamos decir: pastor, es que yo le hablo a todo el mundo pero nadie escucha. No, ¿qué hay en ti? Esta mañana el hermano nos enseñaba precisamente en el ayuno. Es que el avivamiento tiene que empezar por mí. No por ustedes, por mí. Porque si yo soy avivado, simplemente yo vivo eso. Así usted siga orando por usted mismo. Por eso yo no puedo esperar que usted levante la voz para yo levantar la mía. Yo no puedo esperar que usted haga para yo hacer. Si mi esposa va al culto, yo voy. Si me invitan, yo voy. No, así no funciona. Porque estamos volviendo la palabra del Señor un comercio. Y entonces si no los llamamos, ya no me quieren. Si no me visitan, ya no me quieren. Vea, ese pastor como se volvió de creído, claro, como consiguió carro nuevo, entonces ya no viene a visitarlo a uno. Porque creemos que necesitamos de esto. Pero es que nosotros mismos cerramos el chorro. Pero ¿qué tenemos que hacer? Por eso es que necesitamos compromiso. Necesitamos compromiso. Y ese compromiso lo genero yo. Señor, pon tu compromiso en mi vida. No, eso no va a suceder. Eso no va a pasar. El día que yo decidí casarme, yo sabía que tenía que mercar. ¿Sí o no? Si no merca, ¿qué pasa? No le dan comida, ¿sí o qué? No, necesitamos ser responsables. Porque si es que si hay quien nos mantenga, pues muy fácil será, ¿cierto? Estos días le decían así a mi esposa: no, es que viva por fe. Y le digo yo: viva por fe, pero ¿con qué cara dice eso? Tiene sueldo, pide y le dan, la mantienen y dice que está viviendo por fe. Eso no es vivir por fe. Vivir por fe es permitir que se haga como Dios quiere hacer. Eso es vivir por fe. Entonces, ¿qué estamos haciendo, iglesia? ¿Estamos siendo nosotros ciegos guiando ciegos? ¿O qué hay en nuestra vida? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Porque el médico nos dice: sepulcro abierto es su garganta. Y es la exploración que hace el médico cuando nos dice que abramos la boca y saquemos la lengua, como a carne en descomposición. Cuando nos están mostrando de todo lo que estamos haciendo, de lo que estamos nosotros siguiendo, caminando, hacia dónde estamos yendo. Por eso, cuando usted venga a la iglesia o cuando usted se meta a orar, cuando usted vaya al lugar secreto, usted tiene que hacerlo con un propósito. Si usted no lo hace con un propósito, simplemente usted está abriendo la boca, sacando la lengua, pero no sale nada. Y usted cree que lo está haciendo. Esta semana compartía con los niños en el altar familiar
y compartíamos el libro. ¿Cuántos de ustedes ya se leyeron el libro Una aventura? La oración es una aventura. Chévere, ¿sí o qué? ¿Cuál de todos los pajaritos eres tú? Yo le preguntaba a los niños que leían esta parte, yo les invito a que se la lea. El Espíritu Santo ayuda, así titula. Y ellos la leían y hablaba de 5 personas orando. Y cada una de ellas tenía un pajarito sobre ella. No le voy a contar porque es que es muy indisciplinado, no lo lee, no sé para qué les doy los libros. Entonces, ahorita me piden, listo. Entonces, yo les decía a ellos, ¿cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Y Felipe decía, el primero. Pero se quedaba así serio, el primero. Y yo, sí, papi, sí, hablas muy bonito, pero después sales a pelear con tus hermanitos, después ensucias el vestido, puedes estar hermoso, pero no estás haciendo nada, son palabras vacías. Y qué rico que usted lo pueda leer para que usted diga, uy, ¿cuál de ellos soy yo? Segundo, con su lengua engañan. Tercero, veneno de víboras hay debajo de sus labios. Dios conoce lo que sale de nuestra boca y lo comparará con el veneno, lo compara con el veneno de una serpiente, la cual pica y mata. Pero el mal hablar no mata, pero sí destruye. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Aunque sabemos que hablaron de Jesús, pero no importa lo que otros digan, importa lo que salga de nosotros. Lo que salga de nosotros, eso es lo que importa. Si el otro lo quiere hacer y podemos reargudirles, damos gloria a Dios. Pero si no podemos hacer nada, Él verá. Las cuentas con Dios las tiene que arreglar el otro. Pero encarguémonos de nosotros mismos. De que de nosotros mismos no salga, no destile ese veneno para destruir a otro. Ay, mira qué es lo que está haciendo. Ay, pero mira que el otro. Si usted tiene la confianza, preséntesele a esa persona y diga, hey, me estás haciendo quedar mal con lo que estás haciendo. Y cuando le digan debe ser metido, váyase, entonces ya usted cumplió con lo suyo. Pero acérquese, pero usted no sea, uy, qué pena, ese hermano está haciendo eso, yo no lo voy a mirar. Antes de eso, ¡ey! Cuando yo vengo por este lado del corredor y hay uno por allá que agacha la cabeza, yo le grito. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cuándo vuelve? Y siempre me dicen, un día de estos. Así como cuando yo le decía a la novia, amor, ¿cuándo? Un día de estos. Un día de estos. No, es un día de estos, nunca llega. Al menos siempre que me dijeron eso, nunca llegó de día. 5, sus pies se apresuran para derramar sangre. Isaías en el capítulo 59 lo enseña y nos presenta la versión completa cuando dice, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, de destrucción y de quebrantamiento hay en sus caminos. ¿Qué imagen se nos presenta aquí de la humanidad? ¿Qué imagen nos está relatando aquí el profeta Isaías si la humanidad, si los pensamientos son pensamientos de iniquidad, pensamientos de destrucción, pensamientos de quebrantamiento nada más? ¿Qué imagen? ¿Será que nos está presentando la imagen de lo que vive la humanidad hoy? Pero ojo, allí es donde usted y yo tenemos que hacer distinción, que somos humanos pero no pertenecemos al mundo. Y entonces no podemos hacer que esto sea sobre nosotros porque ya hemos permitido ese cambio en nuestra mentalidad y ahora nuestro pensamiento es pensamiento como de Cristo. Su palabra dice, anden como Jesús anduvo cuando estuvo aquí. Entonces, ¿cómo estamos caminando nosotros hoy? La destrucción y miseria es lo que hoy el ser humano muestra en su caminar. Porque siempre estamos deseando lo otro. No conocieron camino de paz, sino que la conoció, o no, si no la conoció, no lo puede enseñar, porque simplemente no lo vive. Y todo esto nos lleva a una sola cosa. No hay temor de Dios
en nuestro corazón. La palabra dice delante de sus ojos. Pero no hay temor de Dios. No hay temor de Dios porque me da lo mismo. ¿Acaso esto es un resumen de todos los pecados? Parece que así lo hizo Pablo. El ser humano vive como si Dios no existiera. Y lo que estamos haciendo es desafiando a Dios. Vuelvo y le digo, que sea el ser humano, pero que no sea la iglesia, que no seas tú, sino que nosotros podamos vivir como ese pueblo diferente, como ese pueblo al que Dios quiso colocarle un distintivo para poder reconocer lo que a él le pertenecía. Pero no aquel pueblo que se disfraza para creer que es uno de ellos, pero el Señor ese día le va a decir: apartados de mí. Que eso no lo escuchemos nosotros, que no lo escuchen nuestros oídos. Que en el día venidero el Señor nos diga: apartados de mí, porque nunca me comprendiste, porque siempre me llamaste un incomprendido, porque no hiciste mi voluntad. Entonces, si sería así, nadie podría ser salvo. Y Pablo lo que nos enseña es que nadie puede ser salvo por sí mismo. Por sí mismo no podemos hacer nada para salvarnos. La ley nos muestra solo nuestra condición. La ley lo que hace es señalarnos el pecado que nosotros estamos cargando, el que no queremos renunciar, al que no queremos soltar, del que no queremos desprendernos. Eso es lo que hace la Biblia. Nos enseña eso. Por eso es que usted y yo necesitamos cargarla. Y por eso Él dice que cuando pongan el fin de los tiempos, ya lo tendremos o deberíamos de tenerla escrita en nuestro corazón, porque eso va a desaparecer. Entonces, si usted se aflige porque el pastor no lo visita, los líderes no lo visitan, entonces, ¿qué va a suceder cuando desaparezca la palabra? Y usted va a decir: ay, pero yo como tengo de mala memoria que no memorice nada. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahí entonces, iglesia? Si no vamos a tener la ley que nos esté señalando que estamos haciendo mal. Por eso es que no es el pastor que te prohíbe, no es el líder, no es la iglesia que te prohíbe, es tu amor por Cristo que te tiene que prohibir a cometer pecado, a vivir una libertad, pero no a vivir un libertinaje. Ay, es tan buena esa música, pastor. No, mi hermano, ¿para qué estamos hoy? Esta semana me decían: ay, es que viene diciembre, es un mes donde nos unimos toda la familia. Y donde pelea toda la familia también. Porque después de 2 días de parranda salen por allá sacando cuchillos y de todo. Bueno, hoy sacan en bala. Y entonces lo que inició supuestamente en una felicidad termina en un llanto. Y entonces ya ahí sí cantamos: el diciembre no volverá a ser el mismo porque tengo que recordar lo que pasó. Por eso es que se llama un espíritu, el espíritu de natividad. Y no le voy a hablar eso porque eso ya se lo enseñamos. El espíritu de natividad es un espíritu de tristeza, de aflicción, es un espíritu de amargura, pero entra así disfrazado de felicidad. Entra disfrazado y entonces usted y todo el ser humano le abre la puerta y hágale, entra a mi casa. Porque como es tan bonito, el diablo no te va a presentar el pecado feo, porque si te lo presenta feo nadie peca. Si el pecado fuera la comida caliente, yo jamás pecaría, porque no me gusta la comida caliente. Entonces, no lo van a presentar de esa manera. Tenemos nosotros que ser claros en eso, porque todo esto realmente será que Dios nos deja
no se deja comprender, o simplemente por querer hacer nuestra voluntad que choca con la de Él, decimos que Dios es un incomprendido. Porque cuando Dios dice, ¿quieres subir? Baja. Y si tú quieres que tus oraciones suban, póstrese. Ese es Dios. Pero nosotros, el ser humano hoy, llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno, simplemente porque es que así quiero yo. Y porque yo no voy a dejar que nadie me gobierne, sino que Él me dio libre albedrío y yo lo voy a hacer como a mí me parece. Pero como tengo a Dios en la boca, creo que estoy haciendo bien. Las sectas tienen a Dios en la boca, pero nunca lo viven. Por eso son sectas. Por eso son sectas. Ahora, usted me preguntará, ¿pero qué Dios tiene? Estoy casi seguro que no tienen el Dios de la Biblia. Y si usted y yo tenemos el Dios de la Biblia, entonces no podemos permitir que Él sea un incomprendido. Tenemos que aliarnos y seguir su voluntad para poder entenderle a través de nuestra obediencia. Si no obedeces, jamás vas a entender a Dios. Jamás lo vas a entender. Así estés bautizado, así vayas a la iglesia, no te pierdas un solo culto. Ay, gloria a Dios, Señor, que así sea. Así no se pierda ni uno, no va a ser en tu vida. Porque solo es un distintivo de lo que verdaderamente tú eres. Amén. Póngase de pie, iglesia. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, le vamos a comprender de tal manera que nos vamos a dar cuenta de qué manera el enemigo quiere venir a atacarnos. Y vamos a poder discernir para no encontrándonos peleando con Dios, creyendo que estamos peleando con el enemigo. Cuando tú y yo obedecemos, Dios deja de ser un incomprendido y se convierte en nuestro mejor aliado para enfrentarnos cada día a la tentación que quiere venir a derribarnos. Y es por eso que tu confianza, que mi confianza tiene que estar puesta solo en Él. Y vivamos, como dijo el salmista y como lo hizo él en el Salmos 40. Pacientemente esperé en Jehová. Él oyó mi clamor, me sacó del lodo cenagoso, me puso sobre tierra firme y luego puso un cántico nuevo en mi boca. Pero le tocó cuando estaba en el fango, en el lodo, en el pecado, en la inmundicia, en la aflicción, en la depresión y en todo más, confiar en Dios pacientemente. David no se levantó ahí a reprender al diablo. Él no se levantó a decir que le mochaba la cabeza o que se paraba en la cabeza ni nada de eso. Él dijo, pacientemente esperé a Jehová. Porque Él prometió estar con nosotros. Y cuando tú y yo estamos en una crisis, Dios no se va, Él permanece ahí. Pero solamente está esperando que tú le des fuerzas para que Él pelee por ti. Pero si tú bajas los brazos y cedes frente a la circunstancia, entonces lo dejas sin argumentos para pelear por ti. Por eso muchos dicen que Él es un incomprendido, porque ve a sus hijos sufriendo y no ayuda supuestamente para ellos. Pero yo te lo puedo decir que cuando he sufrido, Él ha estado ahí al lado mío. No me ha dado lo que yo he querido, en el momento que yo he querido, pero lo ha hecho en su tiempo. Simplemente bastó con esperarlo a Él. Simplemente bastó con aprender lo que quería enseñar para salir del lugar.
Y por eso, así como te decía ahora, cuando la senda se abre, cuando la prisión se abre, salimos gozosos diciendo: Señor, tu victoria es mi victoria, Señor. Y es ahí donde sabemos que no es un incomprendido. Es donde sabemos que verdaderamente con nosotros permanece. Padre, damos gracias a ti, Señor, porque has sido más que bueno con cada uno de los tuyos, Señor. Si el sol alumbra para buenos y para malos, ¿cómo no lo ha de hacer, Señor, para entregarle, Señor, a los tuyos lo que tiene que darle? Sí, hay cosas, Señor, que la ley lo entrega, pero a través de la ley tú permites, Señor, que nosotros nos demos cuenta para poder hacer lo que tú quieres que hagamos. De lo contrario, la ley no existiría porque no fuera necesaria para ti, Señor. Tú no lo creaste, no la pusiste, no hiciste los mandatos, las leyes o la obediencia simplemente porque querías molestar a tu pueblo. Lo hiciste porque querías guiarlos, porque querías direccionarlos hacia ese lugar que tú tienes preparado. Y es lo que hoy haces con nosotros, hoy lo que hoy permites en tu pueblo, Señor. Pero nosotros, Señor, hemos cerrado nuestros oídos y te pido perdón por ello. Pero te digo, ayúdanos y haznos sensibles para que podamos, Señor, entender, para que podamos darnos cuenta lo que tienes y quieres para nosotros. Sí, no importa si hacen el mal, no importa si hay muchos dentro de tu iglesia que no te honran, sino que deshonran tu nombre, haciéndolo santo profano. No importa, Señor, lo que importa es que nosotros mismos no lo hagamos y podamos dejar tu nombre en alto cada día, Señor. Porque si nosotros lo hacemos, sabemos que otros se van a unir también. Y así no estaremos solos, sino que seremos muchos, Señor. Muchos haciendo tu voluntad. Por eso las palabras de Jesús fueron: sean uno conmigo, porque yo soy uno con el Padre. Tú no nos dejarás solos, Señor. Tú nos rodearás y nos mantendrás, Señor, siempre, siempre con tu protección y tu cobertura. Y esto es el aliento y las fuerzas que necesitamos para poder saber que tú no eres un incomprendido, que tú eres nuestro Abba Padre. Gracias, te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.